15 horas, 10 minutos. A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana. Una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. De octubre del 2019. Y el día de hoy tenemos un entrevistado importante, vamos a abordar un tema importante. Les quiero decir que después de haber revisado una cantidad de datos sobre el tema que vamos a abordar, puedo decir que en el mundo se ha desatado la Tercera Guerra Mundial y tiene que ver con la desinformación. Tercera Guerra Mundial de la desinformación, los fake news, la toma de muchos medios de comunicación por parte de algunas personas de izquierda, socialistas, que se adueñan de las voces de libertad, de instituciones, y se adueñan también del dinero de estos pueblos. Esta creo que es la Tercera Guerra Mundial en estos términos. El programa Ahora con Roxana quiere buscar siempre la verdad. Siempre la verdad. Y para esto vamos a ir en este contacto en directo con el diácono del Vaticano, diácono permanente del Vaticano, que trabajó, creo, 25 años en el Vaticano con diferentes papas. Él nos va a contar todo el trabajo que desempeña, que en este momento él vive en Argentina, tiene custodia, porque es el que se animó a denunciar las cuentas VIP de los socialistas o falsos socialistas en la región. Vamos a ver qué pasa con Bolivia. Diácono Jorge Sonante, ¿cómo está? Bienvenido al programa Ahora con Roxana. Buenas tardes. Hola Roxana, gracias por la invitación y por el espacio que me das y un saludo del pueblo boliviano. Nosotros los agradecidos, diácono, porque sabemos que tiene muchas reuniones a raíz precisamente de lo que usted hizo con el tema de Argentina. Recordemos que usted denunció a las 3 Fs, ¿no? Los Fernández, estamos hablando de la ruta del dinero K, la ruta del dinero de los Kirchner. Nosotros queremos conocer el día de hoy lo que pasa en nuestro país. He escuchado varias entrevistas y nadie ha ahondado en lo que pasa con Bolivia, y acá tengo muchos de los datos. Cuéntenos, diácono, primero, ¿cuáles eran sus tareas en el Vaticano? ¿Cuánto tiempo conoció a Francisco? ¿Con qué papas trabajó? ¿Y por qué se anima a denunciar a estos nuevos socialistas millonarios? Bueno, para comentarte de un principio, trabajé durante 25 años para la Iglesia, a su vez tanto en la Curia de Argentina como en el Vaticano. Trabajé para Juan Pablo II, Benedicto XVI, una parte de su gobierno vaticano, y después fui llamado nuevamente al servicio activo con Francisco, directamente por él. A Francisco Jorge Mario Bergoglio lo conozco del año 1992, de lo cual yo era seminarista acá en Buenos Aires y estuve en su ordenación episcopal, así que a partir de ahí tuve un trato directo. Aparte era obispo de la vicaría donde yo pertenecía, en Buenos Aires. Y en el año 92, después de un atentado que hubo acá en Argentina, en la Embajada de Israel, ahí fui a un nexo, en una palabra, que me admitieron para trabajar dentro de la Secretaría de Estado Vaticana para algunas áreas sensibles dentro de la Santa Sede. Es decir, en la Santa Sede trabajaba en los temas administrativos, económicos, pero también ligado mucho a los temas de inteligencia. Correcto, sí, estaba en un área que era de inteligencia, en una palabra, y manejábamos la información y a su vez tenía nexos con otros
gobierno y con otros servicios de inteligencia, de lo cual intercambiábamos información. Y a su vez, como soy, aparte de teólogo, licenciado en Administración de Empresas y especialista en finanzas, también estaba encargado no participaba de auditorías en el Instituto de Obras Religiosas, que sería el Banco del Vaticano. Lo vimos al presidente de Bolivia, Evo Morales, por más de una oportunidad ir al Vaticano. Nos llamaba la atención porque él siempre fue un crítico de la Iglesia Católica. Nuestro Estado es Estado laico. Le regaló una cruz comunista al Papa Francisco. Usted recordará en una de sus visitas. Y siempre decíamos, ¿por qué Evo Morales va tanto al Vaticano si es que no es ni siquiera católico? O por lo menos no profesa. Es un parámetro que está en todos los presidentes de gobiernos populistas. Cristina Fernández de Kirchner tampoco era afín a Bergoglio, además eran archienemigos junto con su esposo fallecido, Néstor Kirchner. Y cuando asumió Francisco, acá el primer mes de papado, le hizo una guerra terrible con afiches de la época de la dictadura y demás, y después son grandes amigos. Así pasó lo mismo con Maduro, con Evo Morales, con Correa. ¿Francisco es un papa comunista? Bueno, tenemos problemas en el audio, es algo que yo no quería evitarme. Bueno, el Papa Francisco le preguntaba si es comunista por esta relación con estos gobiernos. Y cuéntenos un poquito del Banco del Vaticano. El Papa Francisco es jesuita, primero que todo, y su ideología es una ideología tercermundista, socialista, comunista, como quiera llamarla. Y eso es lo que está provocando ahora en la Iglesia, la contaminación que limpió Juan Pablo II del comunismo, bueno, está volcándolo nuevamente en la Iglesia, en estos años de papado. ¿Cómo, diácono, podemos nosotros sostener que nuestro presidente, el presidente Evo Morales de Bolivia, tiene cuentas en el Banco del Vaticano, cuentas personales? ¿Usted tiene pruebas de esto? Sí, eso es lo que presenté en diferentes agencias de investigaciones financieras y de lo cual yo fui presentando documentación. Por ejemplo, tengo el número de cuentas. A ver, las filtraciones de las cuentas del Vaticano hasta el momento de agosto del 2018, nadie conocía los números de cuentas del Banco Vaticano en un primer momento. Ni la Reserva Federal de los Estados Unidos las conocía. Cuando yo dije y empecé a dar y denunciar las cuentas de estos presidentes populistas y a su vez de otra gente más, empresarios y demás, recién ahí empezaron a saber todo el mundo qué eran esas cuentas. Por eso empecé a sufrir muchas amenazas de muerte, ataques en las redes. Por ejemplo, como te comentaba hoy, me tiraron la segunda cuenta de Twitter donde utilizo para hacer la denuncia, me la hackearon. Ya es la segunda cuenta, y así sucesivamente un montón de cosas más que pasaron. Como pruebas estoy yo al auditar el Dior junto con un grupo de personas que las conocí y por eso tengo la información. Y después a su vez tengo los listados madres como estos, que son las cuentas de todos los miembros de cuenta VIP, y a su vez de las 19.000 cuentas que todavía sigue teniendo el Banco del Vaticano, ¿sí? Y la de justamente la que estamos hablando, de Morales Taima Juan Evo, es la 051-3-0237, y tiene hasta el 16 del 1 del 2019, tenía un saldo de 325 millones de euros. ¿325 millones de euros? De euros, sí. Porque a partir del 2014 el Papa Francisco, como vio que... ¿Por qué no dólares? A eso te voy a comentar ahora. Porque en el 2014 el Papa Francisco, como vio que estas cuentas podían ser rastreadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, porque rastrea dólares, no euros,
Entonces, ¿qué hizo? Una normativa interna de pasar todo a euros y recibir solamente euros. ¿Sí? Para Entonces, todas las protegerse. monedas de todas las cuentas que estaban en dólares pasaron a euros. Y ahí los movimientos de dinero que hacían de lavado de dinero de estos presidentes y demás no se podrían rastrear por la Reserva Federal de Estados Unidos. Diácono Jorge, Sí. dígame, ¿cómo puede llegar este dinero, esta cantidad millonaria hasta las cuentas del Vaticano sin hacer transacciones, sin pasar por diferentes bancos? ¿Cómo se puede permitir esto? En realidad hay diferentes rutas de dinero. La que yo vi, por ejemplo, personalmente de la expresidenta Fernández de Kirchner acá en Argentina, eran cofres de la Cruz Roja Internacional enviados de una fundación perteneciente en Panamá a un testaferro de ella, que está preso ahora, que es Lázaro Báez, Lázaro Báez, y sí. enviaron esos cofres de la Cruz Roja Internacional vía diplomática al Banco del Vaticano. Y esos cofres que un cardenal, el cardenal Castillón Hoyos, me mostró, los vi con mis propios ojos y después constaté en los registros internos del IOR la cantidad de dinero que había, que era más de 9.000 millones en ese momento de dólares. En cofres, Y bueno, Cristina Kirchner entonces mandaba su platita en cofres sellados por la Cruz Roja. ¿Cómo? claro, una de las rutas. Y a Una de veces las cuando rutas. viajaban los presidentes en aviones presidenciales propios, como Maduro, como Evo Morales, como Cristina Fernández de Kirchner, Santos y demás, bajaban bolsos y valijas, entre 60 y 80 bolsos que llevaban dinero de los pueblos como el de ustedes, como el de Argentina y tantos otros países. Esa es una de las rutas. Y después están las rutas que se utilizan de lavado de dinero de paraísos fiscales, con triangulación en Asia, en la parte árabe, y bueno, y todos llegan por vía transferencias, ¿sí? Dibujadas por compañías o por donaciones. Es más, en Estados Unidos hay un lavado de dinero que hubo casi de 28 millones de dólares que utilizaron las fundaciones pontificias del Papa Francisco, las que creó Últimas, que hay dos fundaciones que creó Última, y bueno, se usaban esas fundaciones para lavar dinero, en una palabra, para sacar dinero de los Estados Unidos y enviarlo como una donación al Vaticano, que después desaparecía esa donación. Si me explica bien en este tema, diácono, usted que hizo las denuncias y está con seguridad, ha hecho procesos, ha iniciado procesos, le he informado de todo esto al Papa Francisco, ¿no? De todo este caso. No puedo creer hasta el momento de ahora. ¿Está seguro que esa cuenta, si me la puede volver a repetir, pertenece al presidente Evo Morales y de cuántos millones estamos hablando? Y si podemos saber cuánto significa en dólares y cuánto significa en bolivianos. La verdad no saqué el cálculo ahora. Lo vamos a yo sacar lo tengo nosotros en euros, acá. Lo vamos pero a sacar. en Pero euros repítame. es mucho más que en dólares. Obvio. ¿Cuánto es en total la cuenta que tiene, a qué fecha el presidente Evo Morales en el Banco del Vaticano? Una cuenta VIP que, por lo que usted ha declarado, esas cuentas VIP no deben pasar el número de unas 30, 40 cuentas en el Vaticano. Solo las 35 conoce. cuentas. ¿Cuántas son? 35 cuentas. 35 cuentas VIP, una de ellas es la del presidente Evo Morales, y que son solo de conocimiento del Papa Francisco. La maneja el Papa Francisco y el presidente del Banco del Vaticano. Solamente ellos tienen acceso a eso. Solamente a esa lista. Después a todos los demás clientes del Banco del Vaticano tiene acceso de los que pueden tener autorización. Pero solamente las decisiones de estas cuentas las maneja el Papa Francisco y el presidente del área financiera del Banco Vaticano. ¿Y cómo usted, como diácono, si bien pertenecía al área de inteligencia y al área financiera del Vaticano, Jorge Sonante, puede tener acceso a estas 35 cuentas VIP?
El tema fue así, porque yo entré a trabajar con Francisco para empezar a hacer la limpieza del Banco del Vaticano, entre otras cosas, y cuidarle las espaldas a él por las tentativas que podía haber en ese momento por tener un papa que era sudamericano, que tenía otra visión de iglesia. Pero bueno, en el 2014 yo me di cuenta al hacer las auditorías y demás que había algo raro, y era esto, los encubrimientos de estas cuentas, de los cuales las cuentas pude acceder a ellas y le presenté varios informes diciendo que el dinero no era un dinero bien habido, y después cuando vi en el 2014 los cofres de Cristina Fernández Kirchner y su procedencia y cómo era la procedencia, bueno, ahí empecé a hablar con él y bueno, llegó hasta un punto que en febrero del 2015 me dijo que ya no podía estar más en su círculo íntimo para poder ayudar en esto, y si no me acostumbraba a la nueva curia romana, no podía estar ahí. O sea, si no se acostumbraba a encubrir la corrupción, lo que se les roba a los pueblos. No solamente la corrupción de lo que se le roba a los pueblos, sino la pedofilia que protege Francisco de un montón de sacerdotes, obispos y cardenales. Que bueno, todo el mundo lo sabe. Sí. Pero bueno, vamos a este entonces tema. Yo al presentar los informes de investigación de pedofilia, a presentar los informes de investigación financiera, porque la intención en el 2003 era limpiar las cuentas vaticanas, de lo cual no se limpió. Aparte habíamos hecho una auditoría con el que ahora está preso en Australia, Cardenal Pels, que está preso por pedofilia. Habíamos hecho una auditoría y encontramos más de 1.200 millones de euros repartidos en todas las secretarías del Vaticano y no sabíamos la procedencia. De un momento para otro, cuando se le informó a Francisco, ¿qué hizo? Borró los 1.200 millones de euros. Nunca aparecieron en los balances, nunca apareció nada. Pero qué increíble. Lo que cuenta parece una película de terror en el Vaticano. Nuevamente, por favor, volvamos al caso Bolivia. Caso Bolivia. Sí. Vamos a tener, y le voy a pedir, por favor, que nos acompañe en otras entrevistas, porque quiero hablar de los otros países. Quiero hablar de corporaciones. Usted tiene el listado actualizado de corporaciones de otros países, cuentas bancarias. El día de hoy me voy a abocar a mi país, Bolivia. En el listado, Evo Morales es un cliente VIP. Sí. Número de cuenta de este cliente VIP, presidente de Bolivia, por favor. ¿Cuál es el número de cuenta? 051-3-02370 por 325 millones de euros. Acá lo tienen, miren. Entre otros nombres. Ya. 325 millones de euros. Sáquenme en dólares y en bolivianos, por favor, para saber. Esto al 2019. 325 millones. Fechado al 16 del 1 del 2019. Y acuérdese que este dinero, imagínense que este dinero está puesto ahí para inversión y para lavado del dinero, en una palabra, tiene un 5% mensual de interés que da el Vaticano. Wow. Ellos no lo quieren decir nunca. 5%, ganan 5% de lo que ponen y de lo que llega al Banco del Vaticano, ¿no? Vías, valijas diplomáticas, vía... sí. La ruta, te explico. Llega el dinero al IOR, por ejemplo, ahora hace unos días atrás me dieron la razón en una palabra de las denuncias que yo digo, que hicieron un allanamiento a la Secretaría de Estado Vaticana por un lavado de dinero de más de 690 millones de euros por compra de inmuebles en Londres. Entonces yo te explico bien cómo se usa este lavado de dinero, cómo hacen en la ruta el lavado de dinero. El país, Evo Morales, invierte en una cuenta VIP secreta en el Vaticano que nadie se entera, y ese mismo dinero es reinvertido en diferentes acciones, inmuebles. ¿Y qué pasa? Cuando invierten en inmuebles, la iglesia no tiene que pagar impuestos ni dar declaraciones. ¿Sí? ¿Por qué invierte eso? Eso
compran un inmueble a nombre de un testaferro que le colocan dentro de la iglesia. Pasa un cierto periodo de años, ¿sí? Pueden comprar 1, 10, 20 inmuebles, invertir en acciones, en empresas y demás. Pasan 3 años, 2 años, y ese inmueble se vende, y ese dinero que Evo Morales tenía en ese momento de inversión queda blanqueado. Totalmente, totalmente. ¿Quiere decir que se ha creado como un banco offshore en el Vaticano? ¿Es un banco offshore? Esto no entiendo. ¿Cómo van las cuentas? Desde el Banco Ambrosiano, que era antes y pasó a ser Un banco quebrado. las religiosas. El Banco Ambrosiano era un banco quebrado. Sí, lo quebraron, sí. ¿Lo quebraron o quebró? Lo quebraron, sí, lo hicieron quebrar. Muy bien, lo hicieron quebrar, precisamente para que pase a la Iglesia Católica. No, en realidad era un banco, entre comillas, privado, y en realidad era de la iglesia. Lo que pasa es que hubo un manejo mal de las finanzas, y estaba metida una cierta gente que manejó mal las finanzas en un periodo de un papa que duró 33 días, y después, cuando asumió Juan Pablo II, eliminó el banco, eliminó sus acciones y pasó a ser el Banco Vaticano, en lo que es ahora el Instituto para las Obras Religiosas. ¿Y qué pasa? Es el IOR, que usted nos menciona. El IOR es el Instituto para las Obras Religiosas, donde llega toda la plata, las donaciones, lo que se recauda en las iglesias. De ahí sale el sueldo para los... Y Francisco lo que hizo fue mejorarlo. Sí. En el 2014, lo que pasa, el IOR antes era la caja de pensiones de los sacerdotes, los obispos, de los cardenales, de los religiosos, y también todo lo que ingresaba a la Iglesia Católica como fuente de dinero, por ejemplo, de las fundaciones, de las asociaciones y demás. Francisco lo que hizo en el 2014, creó la Secretaría Económica de la Santa Sede. Pasó todo eso, la caja de pensiones, los sueldos de los sacerdotes, las donaciones a las fundaciones y demás, los pasó a la Secretaría Económica de la Santa Sede, y el IOR quedó como un banco netamente offshore, ¿sí? Porque ya tenía las cuentas desde hace mucho tiempo, y él creó estas 35 cuentas para encubrir a los políticos populistas que estaban bajo su brazo, como Evo, como Cristina Fernández de Kirchner, como Maduro y tantos otros. Entonces, podemos decir que el Banco del Vaticano es la offshore más importante del mundo entero. La offshore del más importante del mundo entero. Bueno, 35 cuentas VIP. El presidente de Bolivia nos dirá en algún momento de dónde pudo conseguir 325 millones de euros en una de sus cuentas personales. ¿Es la única cuenta que tiene el presidente Evo Morales? No, hay 2 cuentas más que pude encontrar, que una es del vicepresidente García, sí, Álvaro García Linera, con la número de cuenta 001-3-11841 por 17 millones de euros. Y después hay una tal Gabriela Zapata, la cuenta es 001-3-16746, que tiene un apoderado, que es un segundo apoderado, que es Evo Morales, y es por 135 millones de euros. Por favor, necesito que me vuelva a repetir la información. Necesito que me vuelva a repetir la información. Queremos llegar a la verdad. Vi las denuncias a nivel internacional de lo que han hecho los socialistas del siglo XXI. Me está hablando, ¿está seguro que Gabriela Zapata, la señora Gabriela Zapata, tiene como apoderado al señor Evo Morales Ayma? Claro, correcto. Aparte de una cuenta, por ejemplo, para vos tener una cuenta en el IOR tenés que ser presentado por un sacerdote, un obispo, un nuncio, un cardenal, cuando te ofrecen este tipo de paquetes. A su vez, esa cuenta pertenece o al titular directamente, que en este caso hay una cuenta en nombre directo de Evo Morales, con la firma y todo de Evo Morales en
en la apertura de la cuenta, y otra persona que es apoderado. En el caso de Gabriela Zapata, el apoderado de ella, aparte de firmante Gabriela Zapata, también es Evo Morales. O sea que el dinero lo puede manejar directamente Evo Morales. Los dos firman. Claro, en este sentido, dos firman. Sería que no confiaría en esta señora Gabriela Zapata. Gabriela Zapata, bueno, Gabriela Zapata es la exnovia del presidente Evo Morales, con la que no sabemos si tuvo o no tuvo un hijo, pero eso es lo de menos. Lo importante es que la señora Gabriela Zapata también, ¿cuántos millones tiene, perdón? 135 millones en la cuenta 001-3-16746. 135 millones de euros. ¿Esta cuenta se mueve, no se mueve? ¿Sacaron el dinero? ¿Cómo está hasta la fecha? Esta cuenta está estática, está parada, está estática juntando sus intereses. Esto es a fecha 16/1/2019, 16 de enero de este año. Todos estos documentos son del 16 de enero del 2019. Desde la cuenta que nos mostraba del presidente Evo Morales, donde está ahí su firma. No sé si me puede mostrar el documento donde pone la firma del presidente Evo Morales, o cómo puede certificar. Lo tengo que bajar del disco rígido que lo tengo y está encriptado, entonces lo tengo que bajar de ahí. Pero sí, no hay problema que en algún otro programa te puedo dar el estado y de apertura de cuenta. La señora Gabriela Zapata tiene una cuenta con 135 millones de euros. A ver, vamos a ver, 325 millones de euros, ¿cuánto es en dólares y cuánto es en bolivianos? Si me pueden sacar la cifra. 356 millones de dólares. Vendría a ser 356 millones de dólares lo que tendría en esta cuenta. El presidente Evo Morales, Aima, ¿estás seguro? Sí, ya te lo dije 3 veces y es esa. Esa es la cifra. El vicepresidente tiene una cuenta en el Banco del Vaticano, también usted dice, Álvaro García Linera. Sí. Álvaro García Linera con 001-3-11841 por 17 millones de euros. 17 millones de euros en dólares y en bolivianos, por favor, vamos a convertir. Y lo que llama la atención es que la referencia de dónde envían el dinero es la referencia 2496157 y de las 3 cuentas es la misma referencia, o sea, 2496157 es el proveedor, el número del proveedor que provee ese dinero. El formato de cómo se envía ese dinero. O sea, por un mismo conducto. ¿Qué significa este número, 2446157? Es un número interno que se maneja de cómo se mueve ese dinero, ¿sí? Es una forma con todos los números que empiezan en 24, es una determinación de cómo se mueve ese dinero que es variable. Puede ser por paraísos fiscales, puede ser por valija, puede ser por diplomático y demás. Y por eso hace muy poco en Bolivia cambiaron anuncio apostólico que había, y todo este teje-maneje financiero siempre se maneja de la anunciatura del país que corresponde a la persona que tiene la cuenta. Y bueno, este anuncio que estaba antes lo mandaron a la India a hacer nuncio apostólico, ¿no? Por algo será, bien lejos. ¿Quién era el nuncio apostólico que hacía estos trabajos para el gobierno de Evo Morales y que se encontraba en Bolivia y que ahora está en la India? Era un italiano, no me puedo acordar ahora el nombre, pero no me acuerdo bien el nombre, pero era un italiano o el que fue ahora era italiano. Me mezclé los nombres y no quiero decirlo para no equivocarme. Igual lo buscan por internet y seguro lo van a tener ahí. Seguro que sí. Y este nuncio apostólico manejaba este número de serie y se fija como el proveedor de estas cuentas. No, Evo Morales. El número serie está marcado, el número serie está marcado por el cómo envían el dinero. Ya. Lo que hace el nuncio apostólico es comunicarle al representante de la cuenta o el apoderado los estados contables que le envía Francisco, que le envía el Lior, para saber cuánto dinero tienen, qué se invirtió y demás. Eso es una de las tareas de los nuncios apostólicos
que son los embajadores del Vaticano en el país, que tienen inmunidad diplomática y rinden eso. Y Evo Morales puede tranquilamente, o cualquier otro presidente, llevar valijas a la Nunciatura y salen como despachadas como envíos diplomáticos, que no se pueden abrir ni violentar las valijas que llevan adentro dinero obvio. Este dinero, sin duda, no solamente es dinero que se roban, dinero que no les pertenece. No sé, en 14 años de gobierno, no sé si Evo Morales ha podido ganar 325 millones de euros o 356 millones de euros. No sé si Gabriela Zapata en estos 14 años, se habla de otros paraísos fiscales más, ha podido tener 135 millones de euros. Y su apoderado, me dice, es el presidente Evo Morales, una Gabriela Zapata, la que aquí decía que era cara conocida en mi país. Se la conoce como la cara conocida, porque el presidente Evo Morales negó su relación con Gabriela Zapata en algún momento, ¿no? Y después, cuando se descubrió el escándalo del hijo, bueno, dijo que era una cara conocida. No sé si usted ha hecho seguimiento a este tema. Hola. No me está escuchando. Bueno, le decía que en el tema de Gabriela Zapata, cuando usted me dice que su apoderado es Evo Morales Ayma. Sí, se cortó la comunicación, no te escuché muy bien, pero sé que están interfiriendo. ¿Cómo se puede justificar, te decía, que un presidente que ha estado en Bolivia, que de inicio declara en la Contraloría algo de $200,000 o bolivianos, no recuerdo, el 2006, puede tener ahora en el Vaticano 325 millones de euros, transformados en 356 millones de dólares? Que le pregunte a la Procuraduría de dónde sacó también los $200,000. Ningún presidente de los gobiernos populistas puede justificar el robo que le hicieron a los pueblos y el dinero que tienen esparcido por todas partes del mundo, en paraísos fiscales, en el Vaticano o en el mismo Bolivia y demás. Acá hay un negocio que cada uno de los presidentes populistas, como Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner y demás, que hicieron de la obra pública de cada gobierno, hicieron también del narcotráfico, vamos a hacer directamente, y de todos los negocios sabidos y que había corruptos en cada país. Las coimas. De ahí vienen todas las coimas, Overdec, hay tantas vertientes, se abre como un abanico todo el dinero que pueden recaudar. Acá mismo Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuánto dinero tiene en su cuenta? Mucho más que Evo Morales. Cristina Fernández de Kirchner tiene 875.827 millones de euros. ¿Me vas a decir de a dónde lo sacó? Y pero ahí también estamos. esto sirve, esto es muy peligroso. Mira, diácono Jorge Sonante, esto es muy peligroso. Estamos viendo lo que está pasando en el Ecuador. Y se habla mucho de que Correa está detrás de todas las movilizaciones para debilitar a Moreno, a Lenín Moreno, de los saqueos. Correa, y que, bueno, puede ser que Correa, si está dentro de esta lista VIP, también esté ayudando para esta desestabilización que quieren llevar a Colombia. Ya se sabe entonces cómo lo están ayudando a Maduro. Maduro debe tener igual una cantidad importante de dinero. Se van a ayudar igual entre ellos. Más o menos como Cristina Fernández de Kirchner. Maduro tiene 859 millones de euros. Y Correa, espera que lo busco, Correa, que lo tengo en el listado, que lo encuentre. Correa tiene 193 millones de euros. Y lo mismo que está pasando en Ecuador, está pasando igual acá en Argentina, que ahora vienen las elecciones el 27 de octubre y le están haciendo la vida imposible al gobierno de Mauricio Macri. Mismo el presidente de su país, Evo Morales, sacó un spot publicitario para su campaña electoral nueva, para postularse nuevamente, criticando al presidente Mauricio Macri, ¿sí? Mientras que ellos en realidad son los socialistas capitalistas, en una palabra,
que tratan de dibujar todos los números habidos por haber. Ujú. Cuando te hacía la pregunta de cuántas cuentas tenía Evo Morales, me decías 2 cuentas. Estamos hablando de la cuenta que me dictaste de 325 millones de euros y la de Gabriela Zapata, que es de 135 millones, porque Evo está Sí, como apoderado también. Los dos tienen apoderado, firma. sí, O sea, sin la firma así de es. los dos nadie puede sacar ese dinero. No, en realidad cualquiera de los dos puede sacar ese dinero. Ah, ya. Pero está estática. La Tiene la- cuenta de Gabriela Zapata no la tocó Evo. Si a esta señora le pasa algo, el dinero queda a nombre del segundo apoderado, ¿sí? Pero se ve que en esa cuenta firmó como apoderado porque no confiaba en esta persona y ahora me estás diciendo que era la ex novia de Evo Morales, por algo debe ser. Exactamente, exactamente. El vicepresidente Álvaro García Linera es la única cuenta que tiene de 17 millones. ¿Has podido investigar su entorno del vicepresidente, otros nombres, No, personas de Bolivia? lo que tengo es el número de cuenta del vicepresidente y no investigué el entorno. Si me facilita datos del entorno de él, yo puedo revisar en las 19.000 cuentas que hay. Perfecto. Yo te pasaré todos los datos necesarios que necesitamos en Bolivia porque quisiéramos ver esos documentos. Lo Sí, dice sí. un diácono que denunció estos hechos irregulares el 2014-2015 al Papa Francisco. A Francisco entre el 2014 y 2015, hasta febrero de 2015, que fue la última vez que hablé con él, le presenté un montón de carpetas de pedófilos y a su vez investigaciones de auditoría en el IOR, y bueno, y ahí fue que me dio la noticia que no podía trabajar más dentro del círculo de él, como consejero pontificio y como investigador, como estaba determinado mi trabajo. Están financiando a todos los países que están en la línea castrochavista, estos presidentes, para desestabilizar, para volver a tomar control en algunos casos, como en el Ecuador de este país, para que Bolivia no recupere su democracia, para que Argentina vuelva a caer ante los brazos de Cristina Kirchner, una de las mujeres más millonarias, yo diría, ¿no?, del mundo, pero que... Sí, aparte la hija de Chávez. Sí, y las hijas de Chávez también, los más millonarios del mundo, que no podrían justificar su trabajo señalando que han sudado la gota gorda, ¿no? Es como si yo te dijera que vos y yo tenemos cuenta porque nos presentó un sacerdote y tenemos 300 millones de euros cada uno en la cuenta. ¿Cómo te justifico yo, siendo diácono en la Iglesia Católica, que no cobro un sueldo en la iglesia, sino trabajo por mi lado, trabajo como cualquier cristiano, y yo tengo mi empresa, pero tampoco puedo facturar 300 millones de euros? Entonces, lo que pasa es que como esto era algo secreto hasta que yo pude decirlo y abrí la boca, ahora se están volviendo locos. Aparte cayó una redada en la Secretaría de Estado Vaticana a secuestrar documentación, a secuestrar ordenadores por el fiscal del Vaticano y demás para esto, y ahora están diciendo que Francisco lo envió. Entonces, si Francisco lo envió, o una, es para que descubrir todo esto, que no creo, o dos, es para borrar todos los datos sabidos por haber de las transacciones financieras que se están haciendo, porque hicieron esa redada por haber descubierto un montón de inmuebles en Londres de inversión de la iglesia que no se sabe de dónde viene ese dinero. Una declaración que me llamó mucho la atención hace algunas semanas del Papa Francisco fue que cuando sale el tema de los pedófilos, cuando sale la ruta del dinero de Cristina Kirchner, y ahora sale la ruta del dinero de Evo Morales en Bolivia, y vamos a trabajar las otras rutas de los socialistas, le vamos a ayudar al Ecuador, le vamos a ayudar a otros países. Escuché una declaración del Papa Francisco, una declaración que la escucho siempre por los personeros de mi país.
Ay, me hace feliz. Algo así como que le hacía feliz que el imperio lo esté atacando. Sí, correcto. Bueno, lo que vos decías antes, esto es todo un plan estratégico global que están atacando todos los países para para volver a tener el socialismo en los países, para traer más pobreza a los países. Imagínate que en Estados Unidos ahora los demócratas están atacando a Donald Trump, ¿sí? Y los demócratas vienen de la mano también ligada a Francisco, y como decía vos acá en Argentina, la triple F, por la triple A que había acá en los 70, bueno, yo dije que era la triple F, por Fernández Francisco, que es la que son los que están tratando de voltear al gobierno de Mauricio Macri. Y todo el dinero ese que tienen en diferentes inversiones en el exterior, tanto en el Banco del Vaticano como en otros puntos, lo están ingresando acá por otros medios, por fronteras abiertas, como en Chile, o como también fronteras que tenemos con ustedes y demás, y por vía diplomática, para poder financiar todas las campañas políticas que están haciendo. Por ejemplo, acá hacen cortes de los grupos sociales, invierten en 3 días más de 70 millones de pesos, y vos decís, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Sí? ¿Cómo organizan tan rápido eso con ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, está la complicidad de mucha gente que no dice dónde sale ese dinero. Este diácono ya lo ha denunciado también, todos esos movimientos. Lo mismo que las quemas de bosques o de selvas o de pastizales, como pasa en Bolivia, que perdieron casi 4 millones de hectáreas. Todo eso, Francisco puede hablar de cambio climático, pero no dice nada de la quema de la Amazonia y demás. Entonces, ¿para qué está eso? Para poder darle a las gente que siguen, por ejemplo, Evo Morales, o están con los carteles de droga y todo lo demás, plantaciones para seguir plantando. Y así sucesivamente van a seguir generando dinero sucio. El vocero del Vaticano ha señalado que los documentos que está presentando el diácono Jorge Sonante, que ha trabajado 25 años con el Vaticano, con 3 papas, que ha sido parte de la parte administrativa de la Iglesia Católica, más también ha sido parte del sistema de inteligencia del Vaticano, ha señalado que podría iniciarle acciones, ¿no? Dice, vocero del Vaticano no duda en calificar como falsos los documentos exhibidos por su persona. Y pueden iniciarle, le dice, están viendo la posibilidad de iniciarle acciones. El único comunicado del Vaticano, de la Santa Sede, de casi 4 o 5 renglones, fue porque dijimos, dijo un periodista con la data mía, que Santos tenía dinero en el Banco del Vaticano. El Vaticano enseguida, la Santa Sede, salió a decirle a ese periodista, porque a mí jamás me nombran, porque no le conviene nombrarme, porque si me nombran dan a decir que es verdad, entonces nombran al periodista solamente y lo acusan de que van a hacer acciones legales. La fuente, es obvio que ellos saben cuál es la fuente, que soy yo. A mí no me van a hacer acciones legales porque ahí sí que se arma el cisma dentro de la Iglesia Católica. Porque imagínate que lo que yo te estoy dando a conocer y demás debe ser un 5% de toda la información de durante 25 años que tengo del Vaticano. Y no es información solamente financiera, de pedofilia, sino información sensible de Estado, ¿sí? Entonces, lo que hacen en ese comunicado, que fue el único, y después no se habló nada más, ¿sí? Fue decirle al periodista, a Gustavo Rugeles de Colombia, que se calle la boca, en una palabra. Estuvo callado hasta hace muy poco, hasta que hace 2 semanas atrás hubo esa redada en la Secretaría de Estado Vaticana por el tema de las cuentas y de las inversiones que se hicieron en Londres. Y se secuestraron documentación y ordenadores. Espero que esa causa siga adelante con el fiscal del Vaticano y a su vez todas las agencias financieras internacionales tienen puestos los ojos en el Vaticano porque saben los movimientos que hay en realidad. Exactamente. Así que
Así que la Reserva Federal de Estados Unidos también tiene los ojos puestos, la Agencia Financiera de Europa también, y de cada país, y lo único que hicieron fue eso. Cuando yo ahora este año, eso fue en enero que hicieron el comunicado, qué casualidad que el 31 de diciembre del 2018, los dos voceros del Vaticano renunciaron. ¿Por qué renunciaron? Porque sabían lo que se le iba a venir con las denuncias que yo vengo haciendo, ¿sí? Entonces pusieron a un vocero que quedó ahí un tiempo, que ahora no está más como vocero, Gigliotti, y lanzó ese comunicado que después lo tuvieron que decir, no hables más porque la estamos embarrando más. Entonces ahí está el tema. A mí en el comunicado jamás me nombraron. Pero Y si también me nombran, en las declaraciones, cuando hablas del presidente Santos, dicen, tratan de mostrar que eres un falso diácono y que no trabajaste con la Iglesia católica en el Vaticano. ¿Es posible bueno, esto? ahí está el tema, que vos estás mezclando las cosas. En la Santa Sede jamás dijo eso, ¿sí? Jamás me nombró que era un falso diácono, además. No, no, ni te digo de dijo la publicación, nada. de la Lo que publicación en el tema salieron Santos. sí, de Santos te estoy hablando. El comunicado de Sí, Santos, la yo Santa también. Sede jamás dijo nada sobre mí. Lo que vos decís son los operadores de Santos, que tienen la mayoría de los medios, en total de los medios de Colombia comprados, más los operadores de las redes que empezaron a dibujar y a difamarme por lo que yo te decía. Qué casualidad que cuando digo una verdad o digo algo, o me tiran la cuenta de Twitter abajo, o me difaman, o me dicen que soy un diácono trucho, o lo que quieran. Pero yo tengo todas las pruebas vivas para ver que soy diácono en la Iglesia Católica. Acá en Argentina, en febrero, marzo, y estuve en ceremonias con el cardenal Poli, que es un cardenal que es la mano derecha de Francisco acá. Entonces estuve diaconando con él en ceremonias. He estado en ceremonias en diferentes lugares, con obispos, con sacerdotes, hasta que hice las denuncias y no pude sostener eso porque me han dicho, bueno, mira, apartate lo que puedas, trata de diaconar en tu forma privada y seguir haciendo las denuncias. Y tengo avales de un montón de momentos. Entonces la Iglesia jamás me va a decir a mí, salvo que me excomulgue, que yo no soy diácono permanente de la Iglesia Católica. Exacto. ¿Sí? Aparte fui ordenado en Roma y fui ordenado con un cardenal. Justo cuando Francisco, antes de que Francisco me diera la salida diplomática del círculo íntimo de él, ¿no? Digo salida diplomática porque me acompañó el jefe de la Guardia Suiza y todo lo demás, y me revolvieron la habitación a ver si tenía documentación y etcétera. O sea, te inspeccionaron absolutamente todo, pero ya tú tenías todos los papeles guardados, ya toda tu información trabajada, ya la tenías bien reservada. Y trabajé 25 años para la Iglesia. Tengo Claro. una buena escuela. Tienes una buena escuela, buena disciplina y buenos lugares seguramente para guardar información que se requiere. Por eso yo le decía a esta entrevista que creo que estamos viviendo la tercera guerra mundial de la desinformación. Por lo que yo leí en el tema de las publicaciones del expresidente Santos de Colombia, cuando tú dices que el expresidente Santos de Colombia es una de las personas corruptas que tiene cuentas también en el Vaticano. Y me llama mucho la atención que estos gobiernos populistas, y hablando de Santos, estén financiando estas crisis que se están viviendo en la región, y peor cuando tenemos la noticia de que las FARC nuevamente toman las armas, ¿no? Bueno, ahí está el tema. El Premio Nobel de la Paz por haber disuelto la FARC, y después nos encontramos que la FARC tiene armas escondidas, volvió la FARC a su entorno y a ampliarse en Sudamérica, porque está en diferentes lados, está en su país, en nuestro país, está en todos lados, como entidades apagadas para poder resurgir cuando le den la perilla, la orden y la luz verde para que hagan todas las cosas que hacen.
el tema acá es muy fácil. Si vamos a ver la cronología de todo, desde el Foro San Pablo, desde George Soros, desde Francisco, de Hillary Clinton, de Bill Clinton, de Maduro, de Evo Morales, de Correa, de Santos, de Cristina Fernández de Kirchner, de Lula, de Bachelet, algunos están en puestos muy bien ubicados, que los puso Francisco, como Bachelet en la ONU, como Maduro, que nadie lo puede mover, aparte de todas las atrocidades que hace. ¿Cuánto tiempo Francisco no dijo nada? Y cuando dice algo, no dice nada, en una palabra, como pasó en el verano el sínodo que hicieron por el tema del abuso de menores, en que quedó en nada, siguen abusando menores y siguen protegiendo a pedófilos. Entonces así está la Iglesia. Por eso este diácono, junto con otros cardenales, obispos, arzobispos, defendemos que los pilares de la Iglesia, defendemos la verdad, y para decir la verdad hay que decirla. ¿Cómo es? Si la Iglesia está pasando por una crisis, que la está pasando, aunque Francisco parece que no le importa, porque lo dijo también, si viene un sínodo viene, y si viene un cisma, bueno, lo enfrentaré, pero ¿qué pasa? La verdad se convirtió del 2013 al 2019 que estamos ahora en una iglesia más corrupta de la que venía en sus diferentes épocas. Yo no digo que en Juan Pablo II, Benedicto, no había corrupción. Es más, Benedicto le hicieron un plan estratégico para sacarlo de su papado. ¿En qué tema? En el tema del lobby gay, en el tema de financiero, los Vatican Link y demás. Y ¿a quién pusieron? A uno acorde de lo que tenían que poner para poder empezar a hacer toda esta movida socialista global, ¿sí? Los demócratas en Estados Unidos, Maduro en Venezuela, Cristina Fernández de Kirchner con todos acá con el partido Todos acá en Argentina, Evo Morales en Bolivia y así sucesivamente. Esto la gente se tiene que enterar. Por eso estamos con más hambre en el mundo, con más pobreza, queman campo para que el narcotráfico avance, hay más trata de personas, más contrabando, y está todo unido. En realidad está todo unido porque está todo financiado por esto, ¿sí? Sí. Después están los grupos guerrilleros resurgiendo de nuevo, los curas tercermundistas como en la época de los 70 también resurgiendo de nuevo. Y bueno, y lamentablemente la Iglesia es tocada a full con esto. ¿Por qué? Porque está contaminada de estas personales, estos personajes como Francisco, que muchos, como este diácono y cardenales y demás, le estamos pidiendo la renuncia para poder volver a encaminar a la Iglesia en el camino verdadero de Cristo, ¿sí? Exacto. Diácono Jorge Sonante, las instituciones de otros países pueden tener acceso a esta información. ¿Es posible a la información que usted maneja o ya les entregó esta información para que se investigue? No sé. Yo ya entregué mucha información, muchos documentos y a su vez las rutas de dinero que yo obtuve. Las entregué. Acá en Argentina, por ejemplo, la causa de Cristina Fernández de Kirchner, el Papa Francisco, además la tiene el juez bajo llave en una caja fuerte en el juzgado, porque no sabe qué hacer, porque como toca tantos temas y tantos sectores, bueno, lo tiene ahí y ahora viene la selección y vos sabés muy bien que acá en Argentina los jueces, como debe pasar en Bolivia, son más políticos que jueces. ¿Sí? Entonces verán cómo está surgiendo. Lo único bueno que sé es que hay en países, entidades como diferentes agencias en Estados Unidos que ratificaron las denuncias que yo hice, la documentación que yo hice, y por eso ahora también la Fiscalía del Vaticano está investigando el tema de lavado de dinero, junto con también la Fiscalía de Roma están investigando, la de Alemania, la de Estados Unidos, la de México, la de Chile, la de Argentina, y es así. La justicia lamentablemente es lenta, y como decís vos, tantas fake que hay en las redes, a este diácono siempre lo terminan atacando porque, como te dije, es falsa la noticia, no sirve, no es diácono de la Iglesia Católica, quieren confundir a la gente, y en realidad yo lo único que digo es la verdad.
estoy probando con pruebas y encima con el tiempo se van comprobando esas pruebas, como pasó ahora con la redada que hicieron en la Secretaría de Estado Vaticana, que la corrupción existe y que está implicado Francisco. Es cómplice de todo este manejo de los gobiernos populistas. Esperemos que esta redada no sea para encubrir, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, ¿podrían encubrir, cambiar los números de cuentas o el no? Vaticano, ¿Perdón? Conociendo el Vaticano y conociendo al manual bergogliano, todo puede ser, ¿sí? Es como cuando hizo el sínodo para la protección de los menores por el tema de la pedofilia en el verano. Bueno, ahí fue el tema. Lo hizo, no quedó en nada, expulsó un cardenal de Estados Unidos, ¿sí? Que era corrupto, que era pedófilo, lo expulsó, lo bajó a estado laical y todavía lo sigue manteniendo la iglesia y lo sigue teniendo cuidado como un cardenal. Y encima lo colocan en un convento al lado de un colegio de niños. ¿Entendemos cómo protege Francisco todos los pedófilos y cómo corrompe la iglesia, tanto financieramente como humana? Entonces ahí está. Y esa es la lucha que tenemos mucho, como el arzobispo Vígano, como el cardenal Burke, como el cardenal Saya, como el cardenal Zen, y tantos otros sacerdotes y diáconos, como este diácono, que queremos que se diga la verdad y que Francisco sea juzgado en un tribunal eclesiástico, civil, por todas estas fechorías que está haciendo, por el encubrimiento de la pedofilia es un delito. Y a su vez el lavado de dinero es otro delito. El robo a los pueblos, el robo del dinero de los pueblos, ese creo que es uno de los mayores delitos también, ¿no? Acá en la Argentina, ¿por qué no vino? De que asumió, jamás vino. Decían que venía el año que viene de más, pero como sabe que en las PASO, en la elección de las PASO, hicieron un fraude y no sabe si va a llegar a ganar Fernández, ya están diciendo que el Papa el año que viene no viene. ¿Sí? Porque acá tampoco en Argentina ya es querido, porque se sabe quién es Bergoglio. Acá encubrió muchas cosas, también encubrió la pedofilia, el padre Grassi, encubrió un montón de cosas, como cuando fue a Chile, que pasó por Argentina, mandó un mensaje en inglés acá a los argentinos y pasó por arriba por el avión, llegó a Chile y negó que había pedofilia en Chile, que los obispos no tenían, no eran corruptos, no encubrían pedofilia. A la semana tuvo que decir, que buscarlo en la sala de prensa del Vaticano, tuvo que decir que la conferencia episcopal chilena desaparecía y colocaba nuevos miembros. ¿Por qué? Porque eran todos corruptos de pedofilia. ¿Será que la Iglesia Católica, o por lo menos el Vaticano, ha sido golpeado por esta línea socialista del siglo XXI que está llevando hambre, desgracia a los pueblos y se está... Seguro. Sí, es que es ¿consideras? Así, es un plan puesto de cuando lo pusieron a Bergoglio como papa, que fue un grupo de cardenales ligados a Hillary Clinton, a George Soros y demás, y que dentro de ese grupo de cardenales estaba Bergoglio. Bueno, lo colocaron a él para poder empezar a ampliar esto, la ideología de género, la homosexualidad, el aborto y demás. Aunque el Papa no dice nada del aborto, defiende la vida, pero supuestamente la defiende. Pero ¿qué pasa? La curia romana ahora, en este instante, todos los puestos clave de la curia romana son pro-gay, ¿sí? Son todos homosexuales. El mismo secretario privado de Bergoglio, el mismo que me mandó a mí un mail en abril del 2013 solicitando mi servicio activo de parte de Francisco, con un mensaje firmado por Francisco para que vaya a trabajar con él, ese muchacho, ese monseñor, al mes de asumir Francisco le descubrieron una laptop en su domicilio con pornografía infantil. Dios. Y a su vez es un gay declarado que lo descubrieron en un boliche gay cerca del Vaticano. Salió un libro hace muy poco, Sodoma y demás, que comenta todo y Sodoma, tiene toda la razón del mundo. Es un libro sobre el Vaticano, ¿no? Claro, sobre el lobby gay del Vaticano. Sí, de Frederick Barton, ¿es posible? ¿El autor es Frederick Barton? Sí, un sociólogo. Sí. Bueno. Todo lo que dice en ese libro, te digo sinceramente, todo verdad.
cardenales que han Sodoma. muerto de HIV, que lo esconden. Ujú. Hay de todo un Sodoma. poco. La verdad, Sodoma se contaminaron llama la el libro. iglesia un montón y lo que queremos los que somos fieles a Cristo Ujú. es decir la verdad y purificar y hacer la purga de la iglesia que necesita para poder seguir Exactamente. adelante. Que, Por eso que están... cambie la iglesia. No queremos esa iglesia, los que somos católicos. Queremos No, que cambie la no, seguro. iglesia. Queremos que sea esa iglesia que siempre nos ha dado esa paz, nos ha dado ese espíritu de creencia, nos ha enseñado valores importantes que Correcto. se han ido perdiendo. Que tiene después nos acusan a todos como si somos conservadores y demás. Pero la iglesia es muy clara, la iglesia de Cristo. Son los pilares, la verdad, la fe, la doctrina, y no advocarse nada a lo que está en contra de la iglesia, que es la homosexualidad, que es la ideología de género y tantas otras cosas más. Ujú. Que si Francisco quiere hacer eso, que deje la sotana blanca colgada en el gancho, renuncie y se dedique a hacer lo que quiera. Porque Sí. pasar a santo no creo que pase a santo. Y como el mejor papa de la historia, lamentablemente el primer sudamericano, es una vergüenza pura para la iglesia el papa que tenemos. Y te lo digo como el jefe de Estado Vaticano y jefe de la Iglesia Católica a la cual yo pertenezco. Y yo me hago cargo de las cosas que digo. Perfecto. Yo voy a hablar contigo después en otro contacto porque quiero preparar una entrevista sobre las corporaciones de Bolivia. Las corporaciones de Bolivia que también tienen dineros en el Banco del Vaticano, un banco que, según Jorge Sonante, quien ha trabajado en la parte administrativa de confianza, en la parte de inteligencia del Vaticano, donde era el entorno de Francisco, dice que el Banco del Vaticano, gracias a Francisco, se convirtió en un offshore, es decir, un banco donde no se controlan las cuentas, que hay 35 cuentas VIP. Entre las 35 cuentas VIP figura la cuenta del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, con un monto de 325 millones de dólares, que significan, de euros, perdón, que significan 356 millones de dólares. En las cuentas VIP también está Gabriela Zapata, la exnovia del presidente Evo Morales. Correcto. Está también como cuenta VIP. Sí. Está como marcada cuenta VIP. Cuenta VIP, entonces. Y el apoderado figura también el presidente Evo Morales, según estas denuncias. Jorge Sonante, tengo que decir algo. Temo mucho por lo que tú estás haciendo. Cuando tú denuncias a Cristina Kirchner, se me viene a la mente el fiscal que en algún momento en Argentina decían se había suicidado, ¿recuerdas? Fiscal Nisman. Bueno, yo recibí una foto mía en una ceremonia con un punto en la frente, en un sobre cerrado diciéndome que me calle o me va a pasar lo mismo que el fiscal Nisman. Nisman. O también Nisman. otra foto del presidente del Banco Italiano, que era del Ambrosiano, ahorcado en el puente de los Monjes Negros en Londres. Después recibí otra amenaza, una granada en mi domicilio. La última cosa que me pasó fue que me invitaron a un seminario de Interpol en el Sheraton, en el Hotel Sheraton acá, por el tema de trata de personas, lavado de dinero y inmigración. Y ahí me enviaron a alguien, justo fue después de que yo hice la denuncia con la FARC, con Bolivia y demás en otro programa, y ahí me quisieron eliminar. Me salvaron la gente de la Policía Federal Argentina, de Interpol. ¿Cómo te quisieron eliminar? Quisieron matar. ¿Cómo? Envenenar, en una palabra. ¿Cómo? ¿Había alguien armado cerca? ¿Cómo te querían matar? No, había una persona que me hizo contacto, caí en la trampa de la invitación al seminario y gracias a Dios a la parte bueno, estuvo la ministra Patricia Burri de acá y demás, pero el tema fue que, bueno, estuve almorzando con esta persona además y cuando vi un movimiento que vi raro, me quisieron envenenar en el almuerzo, en una palabra del seminario. Ahí, bueno, no probé nada de la comida, me fui al seminario y después Interpol la interceptó, la buscó y comprobaron que era una persona con 3 pasaportes contratada para eliminarme a mí.
Mira, Eso, eso la gente no lo sabe. Pero bueno, pero así ahora me lo tengo que estamos cuidar. haciendo público. Y yo también hago público algo. Este tema lo estábamos trabajando con Jorge Sonante, no ahora, no el día de hoy, no hace una hora. Tuvimos contacto con él y la entrevista con Bolivia salía el día de hoy. Sobre esta entrevista se conocía poco, éramos muy pocos, creo que 4 personas, sobre esta entrevista. Y Jorge Sonante, el diácono, ha recibido amenazas sobre, Noche. sobre precisamente la entrevista que iba a dar el día de hoy. Y muy alarmado, me mostraste las capturas, me llamaste para preguntarme si yo hice algún avance de la entrevista. ¿Sabes? Nadie más ha podido dar esa información que los 4 que sabíamos sobre esto. Y te digo, tengo la susceptibilidad, si no es la seguridad, de que alguno de los teléfonos debe estar pinchado. No sé si es el tuyo o es el mío. Lo que buscan es tirar la verdad abajo y me van a buscar el pelo al huevo, como se dice acá en Argentina, de inventar causas o de hacer lo que quieran para poder yo callarme y no hablar más. Es así. Y a su vez, bueno, llegan al otro extremo, que es las amenazas y los atentados. ¿Sí? Porque el atentado de la Granada, más el atentado que me pareció en el Hotel Sheraton, que agradezco a Interpol. Encima quisieron hacer un atentado en un seminario de Interpol, que había 700 directores de Interpol del mundo, toda la Policía Federal, la Seguridad Aeroportuaria, estaba la ministra Patricia Bullrich, estaban infinita de gente, personalidades, y bueno, y me pasó eso. Había hasta un arzobispo, que mano derecha de Francisco, que cuando me vio empezó a tragar saliva, y después desapareció. Y bueno, y me enviaron a esta persona y descubrieron que, bueno, era una persona infiltrada en el seminario, con 3 pasaportes distintos, español, brasilero y colombiano. Y la causa era que me quiso eliminar a mí en el almuerzo, porque yo almorcé con esa persona. Te quería poner el veneno. ¿Descubrieron el veneno? No, está justo en análisis. Muy bien. Está justo, me custodiaron, me llevaron en custodia a la camioneta mía y me acompañaron. La verdad que agradezco profundamente a la ministra Patricia Bullrich en ese sentido, con Interpol y la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía Aeroportuaria, que actuaron. No pude terminar el seminario, pero bueno, algo es algo. ¿Qué le vamos a hacer? En este preciso momento, Jorge Sonante tiene custodia. Tienes custodia, ¿no es cierto? Estás con protección. Sí, estoy con un GPS que me ubica en donde estoy, y a su vez tengo custodia de ahora del gobierno argentino. No tengo custodia de otro gobierno. De otro gobierno. Dime una cosa, Jorge, también Nisman tenía custodia, ¿no? Sí, de acá, de la Policía Federal de acá. Ah, bueno, más bien tienes la custodia de otro gobierno, que eso es importante. De lo que tengo, y agradezco a la iglesia que sé cuidarme. Gracias a la iglesia sabes cuidarte bien, ¿no? Sí, seguro. Jorge Sonante, diácono, teólogo, investigador, 25 años en el Vaticano. Tiene los secretos económicos, en este caso, de los socialistas, de los populistas del siglo XXI. Hoy conocimos algo sobre Bolivia. Vamos a trabajar más adelante sobre algunos otros nombres, si nos permites quitarte tiempo para este país, que necesita también tener la verdad y conocer qué es lo que pasa en Bolivia. Y que ya no roben más en los países latinoamericanos, porque las personas no se merecen eso. Los ciudadanos no se merecen eso. Estamos en contacto internamente, como lo sabemos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos, Roxana. Un beso grande, saludo al pueblo boliviano y mi bendición. La recibimos.
Vámonos a un corte. Usted está en sintonía de